Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Semana. Conversaremos con el coronel César de la Cruz, un oficial retirado del ejército que capturó en Zipaquirá a Gustavo Petro, el hoy presidente de la República. Coronel, gracias por acompañarnos. Vicky, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta, invitación de mi parte para comentarle al país muchos eventos que tal vez pueden darle una idea del por qué estamos así, por qué estamos gobernados así y cuál es la idiosincrasia, la formación y los objetivos de una persona que hoy nos gobierna. Yo pienso que cuando a cualquier ser humano empezamos a ver cuál fue su juventud, cuál fue su niñez, cuál fue su trasegar en sus primeros años, dan como una dirección de lo que va a ser después. Y yo me he puesto a analizar que lo que hoy nos está pasando, pues sucedía por aquellos años 84, 85, en un poblado aquí cerca de Bogotá, que ya es una ciudad, Zipaquirá, en donde un concejal elegido bajo unas banderas tenía que ejecutar su voluntad y ejecutar sus deseos a como diera lugar, a costa de lo que sea. Entonces, si yo traigo eso 40 años después, desde el año 85 a la fecha, pues nos damos cuenta que es una persona que está cumpliendo lo que hizo, lo que se trazó, a todo riesgo, pero además de todo riesgo, a riesgo de una comunidad y de una sociedad que hoy en día pues está sufriendo consecuencias de esas decisiones y de eso que esa persona se labró hace mucho tiempo. Coronel, ¿por qué? Déjeme primero una inquietud. ¿Por qué le pareció importante que tuviéramos esta conversación? Mire, esta conversación, en primer lugar, no sé qué riesgo me traiga porque pues, no estamos ante una persona buena, pero esta conversación es para decirle a quien escuche o vea esta entrevista que desde mis años muy tempranos en la vida militar, año 84, 85, cuando yo tenía 20 años, vi cómo en una comunidad, en un municipio, se atemorizaba a un grupo de personas buenas y a todo su entorno para poder lograr el objetivo de dominar precisamente ese municipio. No convencerlo, dominarlo. Y si yo lo traigo a colación 40 años después, pues es lo que estamos viendo en Colombia. Aquí no estamos ante una persona que está tratando de convencer y de unir. Nos está tratando de dominar. Y créame que alguna vez escuchaba yo a Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela. Está una grabación. Sí. No estamos ante cualquier persona, estamos ante un vengador que quien se le atraviese o quien se le ha atravesado en la vida, pues lo destruye o lo aparta, pero no concilia. Pues coronel, empecemos por el principio. Vámonos a esos años 84, 85, cuando usted era subteniente del ejército, llegó hasta el grado de coronel. Lo trasladan a Zipaquirá porque hubo unos cambios donde usted se encontraba y demás. Llega a Zipaquirá y allí en ese mismo momento, en esa misma época, coincide con que Gustavo Petro está en el barrio Bolívar, allá en Zipaquirá. Arranquemos desde ahí la historia. ¿Qué pasó? Vicky, el tema es el siguiente. En el año 84, cuando yo salí subteniente de la escuela,
militar, fui destinado al batallón MAC. El batallón MAC era una unidad muy especial porque estaban prestando servicio jóvenes que venían de unos colegios muy buenos de Bogotá y del Valle del Cauca. Esos soldados eran de los colegios como el San Carlos, el Nueva Granada, el Colombia Helvetia, el Andino, es decir, los buenos colegios. Y eran jóvenes que por su estructura temprana, pero intelectualmente hablando superior a la de un soldado regular, pues integraban esa unidad que se llamaba el Batallón Miguel Antonio Caro. Ese Batallón Miguel Antonio Caro, yo fui destinado en el 84 y a inicios del año 85 existió un problema en donde unos soldados murieron en Tolemaida a raíz de una insolación. Se vino un tema mediático bastante grande contra esa unidad y en el año 85, en junio, fue desactivado. En ese transcurso de febrero, marzo del 85, ese batallón, por orden del señor general Arias Cabrales, que era el comandante de la brigada, se destina a Zipaquirá, además de que era su jurisdicción, precisamente para ejercer una labor psicológica de acercamiento a la población. Por la misma estructura de esos soldados se empezó a lograr ese acercamiento, porque allá no estaba el ejército, solo la policía, y fue allí donde llegamos a un colegio que está hacia la Salud de Cogua, con una compañía de esos soldados. De esos soldados hoy en día hay grandes empresarios de Colombia, no los nombro aquí, pero ahí están. Y fue allí donde el M-19 estaba en un proceso de paz, en un cese unilateral o bilateral, por orden del presidente Belisario Betancur. Y en este momento, pues nosotros no podíamos ingresar a donde se encontrara una estructura del M-19. Cuando eso pasa, llegamos allá y a la semana de haber llegado empezamos a sentir hostigamientos con armas, armados. Sí. Y ese colegio, que era, tal como lo dije, con unos soldados bachilleres, con unos soldados de acercamiento a la población, empezó a ser hostigado y ese colegio pues los convertimos en base militar con trincheras. ¿Pero quién lo hostigaba? Postales. ¿Quién hostigaba? Pues, ¿quién nos hostigaba? Nada menos y nada más que desde el barrio Bolívar 83, donde había una estructura del M-19, donde todas las mañanas izaban la bandera del M-19 y en la noche bajaban la bandera, con gente armada, y el que mandaba esa estructura era supuestamente el concejal de Zipaquirá. Después, a través de inteligencia... ¿Cuál concejal de Zipaquirá? El Zipaquirá era Gustavo Petro. Entonces, ahí fue cuando Petro empezó a ser importante desde el punto de vista militar, porque era el comandante de una célula del M-19 que se amparaba en hostigarnos, se amparaba en hostigar al ejército para tratar de que el ejército se fuera a través de esos hostigamientos nocturnos, cosa que no consiguió. Entonces, al hacer inteligencia y demás, encontramos con que en ese barrio, al estilo Pablo Escobar, se hacían casas muy pequeñas de invasión, pero hechas por ese concejal. ¿Cómo conseguía la plata del concejal? Ese barrio estaba en la parte alta de Zipaquirá, a la salida de Pacho, Cundinamarca, y en ese barrio fue donde, a través de una obra buena, como lo hacía Escobar allá en Envigado, haciendo casas, se planeaban cosas malas, como por ejemplo, tenía yo la información ya después que ahí se hizo todo el planeamiento para la toma del Palacio de Justicia, en Zipaquirá, población muy cerca a Bogotá. Pero el sofisma era adoctrinamiento, acercamiento de ese M-19 a la población y a hacer casas supuestamente para la gente pobre, pero ahí iba el veneno, que era el planeamiento de la toma del Palacio de Justicia.
Cuando eso nos enteramos nosotros mucho después, estando en Zipaquirá y siguiendo, pero sin poder entrar porque era la orden presidencial, para los meses de agosto, julio-agosto del 85, el capitán Suárez Bustamante, que fue general, y el capitán Díaz Ortiz Gabriel, que también fue general, eran los de inteligencia de la Escuela de Infantería. Ya el batallón Max se había desactivado y la Escuela de Infantería, el comandante era el señor general Mora Rangel, teniente y coronel. Y entraron al barrio Bolívar 83, que fue, ese sí fue un atrevimiento, fue una falta de precaución, pero por hacer inteligencia, con un vehículo, un Renault 9 y un soldado bachiller, y estos soldados y ellos fueron atacados en ese barrio, el carro lo incineraron, el capitán Suárez alcanzó a huir porque iban sin refuerzo ni nada de esto con el soldado, y el capitán Díaz Ortiz de la época cayó en esa turba, lo iban a matar con su pistola. El jefe de esa turba era Gustavo Petro. Al capitán Díaz Ortiz lo intentó matar, le intentó disparar, pero el arma por fortuna no funcionó, pero sí le dieron con la cacha de la pistola en la cara. Y si hoy en día ven al general Díaz, ven que su cara es un poco desfigurada porque está llena de platinos a raíz de esos golpes que se le dieron. ¿Pero quién se los dio? ¿Quién se los dio? La información fue el comandante del Bolívar 83 de la célula, que era Gustavo Petro. O sea, Gustavo Petro golpeó a ese capitán, sí, que después llegó a ser general. Que después llegó a ser general. Ahí. ¿Y por qué no le... ¿Cómo es la historia del arma? Pues si usted escucha o recordamos, hace unos días estuvo el señor general Díaz, Ricardo Díaz, y habló de la pistola que todavía tenía Petro con que casi matan a un general. Ahí, esa es la famosa pistola del señor capitán Díaz cuando entró al Bolívar 83. Esa es la real historia de eso. ¿Y qué pasó en ese momento con Díaz? ¿Qué pasó con Díaz en ese momento? ¿Cómo se salvó? Díaz lo entregaron moribundo, lo trajeron muy mal, en la parte de afuera lo dejaron ahí, el ejército fuimos y lo recogimos y se lo llevaron para el hospital militar. Ahí estuvo como 3 meses metido y le reconstruyeron su cara. Pero eso fue una acción directa de Petro. Bueno, entonces, vamos por partes. Ocurre un hecho trascendental que es la pepa de este asunto, y es que se da el atentado contra el general Zamudio, y a ustedes allá en Zipaquirá, como ocurrió en todo el país, les dan la orden de atacar los blancos. ¿Y qué pasa allí? Señor. ¿Ustedes qué hacen después del atentado a Zamudio? En ese momento, mi general Zamudio atentan contra él el 25 de octubre del 85, y en la tarde, ese mismo día, se da la orden de entrar a los objetivos que se tengan de cualquier célula terrorista, cualquier unidad subversiva, en fin. Y nosotros pues teníamos la información de que allá estaba el M-19, porque teníamos 8 meses de estar en la base. Nosotros también haciendo la acción psicológica, pero también inteligencia. Y nos metimos al barrio Bolívar 83, ahí sí, con permiso, porque se acabó el tal cese bilateral, pedimos refuerzos a la Escuela de Infantería, llegaron unos camiones, llegaron tanques, en fin, y fue allí donde en un bar de cerveza, en fin, escondido, encontramos a Gustavo Petro con otras 6 personas debidamente armados. Ahí está en el informe, un informe que yo le entregué a Vicky, donde está la orden de operaciones o el informe del Ejecutivo de la Escuela de Infantería diciendo lo que se le encontró a él y a 6 personas más. Esas personas, ellos como detenidos estuvieron unos 2 o 3 días en Zipaquirá, luego los trajimos a Bogotá y en Bogotá pues se entregaron como tenía que ser. En ese momento la ley era la justicia penal militar que juzgaba a los terroristas. Eso no fue por voluntad ni porque prefirieron mandarlo allá a la justicia penal militar, cuyo juez de segunda instancia era mi general Arias Cabrales. Así lo decía la ley. Así como hoy existe la JEP, existía la justicia penal militar para los terroristas.
Y fue allá donde se le juzgó y se le condenó por porte ilegal de armas y terrorismo. Eso, desafortunadamente, hoy no aparece. Déjeme un segundo, le pregunto. Detengámonos un poco en la operación de la captura. Usted dice que lo encontraron específicamente ¿dónde? En una cantina, Ajá. al lado de una casa. Ahí lo encontramos. ¿Con más personas? Con más personas, en el informe están las otras personas detenidas. Es No decir, me acuerdo de los nombres. en una especie de fiesta, pues, de parranda, de rumba. Yo creo que más bien una fachada. Estaban escondidos allí. Encubriéndolo a él. Ya le entiendo. Ya. ¿Y se acuerda qué tipo de arma? Usted me entregó el informe, pero ¿se acuerda el tipo de arma que le encontraron? Eran 2 armas cortas y era propaganda Ajá. del M-19 y algunos explosivos. ¿Se lo llevan de allí capturado y a dónde lo llevan? Primero a la base militar, donde, Sí. donde estábamos nosotros, que yo tenía un capitán comandante de compañía, y luego, a los 2 días, se ordena el desplazamiento hacia Bogotá. ¿Qué pasa en esos 2 días que él está en ese batallón? No, mientras está allá, pues se le interroga, se le pregunta. Es una persona totalmente fría, calculadora, no decía absolutamente nada. Y pues al cumplirse los tiempos de ley, pues tenía que ser trasladado a un juez, que por eso se trasladó hacia allá. Por eso es que cuando Petro habla del ejército asesino y del ejército que lo dice a los 4 vientos, que respetan, que matan jóvenes y demás, yo sí le quiero recordar a él que la prueba fehaciente de que el ejército respeta los derechos humanos es que él está vivo. En ese momento en que se capturó, tranquilamente el ejército hubiera tomado otra decisión con él. Y no se tomó porque se respetaban los derechos humanos. Y le pregunto, él siempre Sí. dice que lo torturaron cuando lo capturaron. ¿A él lo torturaron en ese batallón? No sé si cuando se le preguntaba y se le insistía, él se sentía torturado. Pero lo cierto es que estábamos hablando con un terrorista y con un tipo que nos hostigaba todas las noches y que nos puso en riesgo. Es más, él en una situación especial me confesó a mí que me había tirado las 2 granadas cuando yo iba en una volqueta con cemento. Él me lo dijo personalmente. Entonces, Ahora me cuenta cómo fue ese encuentro suyo años después con él. Sigamos en la captura. Cuando usted dice, le preguntamos, lo interrogamos, déjeme preguntárselo de manera clara. ¿Lo torturaron mientras le preguntaban? ¿Le hicieron algo más que preguntarle? Le preguntamos con fuerza y con insistencia. ¿Sí? Y claro que no durmió. Y claro que se le trató fuerte para que nos indicara cuáles eran sus intenciones. ¿Qué trato fuerte le dieron? El trato fuerte es gritarlo, el trato fuerte es no dejarlo dormir, el trato fuerte es tenerlo en un lugar frío. Esos son los tratos fuertes. De incomunicarlo, pues la ley lo permitía. ¿Habló en ese momento, contó algo de la estructura del M-19, de los planes del M-19 y máxime cuando usted asegura al principio de esta entrevista que allí en Zipaquirá se planeó en ese barrio Bolívar la toma del Palacio de Justicia? Claro, es que allí se captura. Si la gente o todo el país hace la remembranza, porque ya el bandido, el Pablo Escobar y Rodríguez Gacha habían dado la plata para la toma del Palacio de Justicia, que iba a ser el 17 de diciembre, cuando fuera la vacancia judicial que estaban las cortes, pues esta toma se adelantó simplemente porque Pablo Escobar se enteró y los bandidos del narcotráfico que él estaba hablando o que posiblemente iba a hablar sobre esa toma del palacio y por eso la adelantaron y se hizo 6 días después el M-19. Ya estaban comprometidos con la mafia. ¿6 días antes o 6 días después? 6 días después. Él se captura el 25 en la tarde, 25 en la noche, y la toma del Palacio de Justicia es el 5 de noviembre, sin Petro. Pero yo le aseguro que Petro iba a estar en la toma del Palacio de Justicia, no estuvo porque estaba detenido. ¿Pero tuvo algo que ver en la planeación? Se lo pregunto Pues, también con mucha claridad. No lo dude, sin ninguna duda, ahí se planeó la toma del Palacio de Justicia. O sea, ¿Petro participó de la toma del Palacio de Justicia desde Claro la que sí. planeación? Claro que sí, ahí planeó. Él planeó y él estuvo en el planeamiento con los otros bandidos del M-19
de la toma del palacio. Y en la toma del palacio se adelanta por la captura de Petro. Pero perdóneme, ¿Petro sabía de la entrega de dineros de Pablo Escobar y de Rodríguez Gacha al M-19 para la toma del Palacio de Justicia? Mire, en medio de mi inmadurez en ese momento y poco tiempo en mi vida militar, le puedo asegurar que él era quien, ¿con qué plata hacía las casas del barrio Bolívar 83? Si mientras yo hacía casas podía hacer una recogiendo en la gente, en las cementeras, en los ladrilleras y demás, y él hacía 6 o 7. Eso no se lo daba al municipio de Zipaquirá. Eso no se lo daba a la gente que él tenía intimidad en Zipaquirá. ¿Quién se lo daba? Pues el narcotráfico, y se lo daban, por eso estoy dando la indicación de dónde estaba el barrio Bolívar 83. Estaba estratégicamente a la salida de Zipaquirá, en la entrada de Pacho, Cundinamarca. Entraba la plata ahí tranquilamente. ¿Y cuando dice narcotráfico eran quiénes? Pues Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. Volvamos al Palacio de Justicia. Entonces, usted ya está capturado, dura 2 días en el batallón y allí dan la orden de pasarlo a un juez. ¿Qué pasa allí? Bueno, ya ese no era el nivel mío. Yo me quedé allá en la escuela de infantería. A los 3 días, pues fue la toma del Palacio de Justicia, donde nos vimos comprometidos casi todos. Pero de ahí para allá ya no era el nivel mío, pues. ¿Pero usted lo trasladó? Es decir, ¿usted lo trasladó desde Zipaquirá acá? Claro, eso es lo que quiero saber. Cuénteme esa parte. Dan la orden de ponerlo frente a un juez y ¿qué pasa con usted y con él? Mire, él lo traemos de Zipaquirá él no se trae en helicóptero. Con escolta y con algunos tanques de la escuela de infantería, no de caballería, sino de infantería. Nosotros nos dan la orden de llevarlo hacia Bogotá y se lleva a la escuela de infantería en el Cantón Norte. Hasta ese momento era mi misión, porque acuérdese que yo era en Zipaquirá y lo entregamos a la escuela de infantería. ¿Quién era el comandante de la escuela de infantería? Pues mi general Mora. Entonces, hasta ahí le puedo yo decir el evento, porque de ahí para allá pues se sale de mi nivel. Yo apenas era subteniente y yo estaba en comisión o destacado en Zipaquirá. ¿Pero se acuerda qué dijo en el trayecto de Zipaquirá a Bogotá Gustavo Petro capturado? Bastante callado, bastante controlado y poco comunicativo, como lo es hoy en día. Ya, igualito. ¿Templado? No le busque duda. ¿Templado? Entrenado, digo yo. ¿Entrenado para qué? Psicológicamente para aguantar, para no hablar, para mantenerse. ¿Para la guerra? Sí, para la guerra urbana, no rural. Para el terrorismo urbano. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso es que en el M-19 no hablan que él fue un gran combatiente, no, él era urbano. Y sus hechos son urbanos. Y su adiestramiento psicológico es para la guerra urbana. Ese es el presidente que tenemos. Llega a la cárcel, queda detenido y empieza un proceso. ¿Qué pasó con ese proceso de la justicia penal militar que dice usted le siguieron? Pues en ese momento era la ley, la ordenanza, en donde la gente que tenía hechos de terrorismo, porte ilegal de armas, y no sé si rebelión, creo que rebelión no, eran juzgados por la justicia penal militar. Era la ley. Y allí se llevó, mediante un informe que realizó el comandante de compañía de mi época, el que era mi comandante, luego con otro informe del ejecutivo de la escuela, y esa es la base pues para iniciarle un proceso penal. ¿Qué pasó con esa supuesta condena de la que usted nos habla, que sería que habría tomado en segunda instancia la decisión el general Arias Cabrales? Pues yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales el Petro, en forma displicente, se refirió al señor general Arias hace unos días, donde dijo: yo soy presidente y él está detenido. Ese es un sentimiento de retaliación de cuando mi general Arias pues tuvo que condenarlo por terrorismo y por porte ilegal de armas. No le busquen más. Pero ¿y dónde está esa condena? Quisiera yo saber
porque con esa condena, la Constitución dice que el que está condenado, a excepción de los delitos políticos, no puede tener un cargo público o de elección popular. Eso le impediría completamente hacerlo. Pero esa condena no se encuentra. Exacto. Van a decir que es mentira. Claro. Van a decir que es mentira. Además, él no estuvo preso en una unidad militar. Él después quedó preso en una cárcel normal. Y eso no fue por orden del ejército, eso era porque estaba condenado. Puede que los primeros días estuviera en unidades militares. Acuerde, en esa época, los consejos verbales de guerra o los juicios en la justicia penal militar eran absolutamente rápidos. Y la condena salía muy rápido. Eso no era como ahora que demoran 3, 4, 5 años hasta que lo condenen o no. Eso era muy rápido. Entonces, si no estaba en calidad de detenido, estaba en calidad de condenado. ¿Pero le llevaban un proceso penal aparte? No, el proceso penal de terrorismo y de porte ilegal de armas. ¿En la justicia penal militar? Claro, es que era la ley. Sí, sí. Acuérdese que Belisario Betancur le recibió el mandato a Julio César Turbay Ayala y había un estatuto de seguridad y ese estatuto ordenaba eso. Eso no fue por arbitrariedad que lo juzgaron los militares, era la ley. Así como hoy hay un poco de militares en la JEP, pues no en la justicia ordinaria, pues eso pasaba en ese momento. Una justicia especial, imparcial para el tema de terrorismo. Usted se encuentra años después con él, con Gustavo Petro. Usted ya ha salido del ejército después de ser coronel, llegar hasta ser coronel, estar en muchos lugares como toda la retoma de la zona de distensión en el gobierno de Pastrana, encargarse del batallón Cazadores, le tocó todo el chicharrón de la fuga de Pablo Escobar, en fin, estuvo en operaciones muy importantes. ¿Qué pasó y cuándo se encontró usted con él? Lo encontré en un evento social en Montería. Y en ese evento social en Montería, por muchas cosas ahí de las personas que estaban allá, resultamos hablando del tema. Y también muy controlado en su hablar, pero algo que sí me dejó perplejo fue cuando me dijo eso, que me había tirado las granadas, o 2 granadas, cuando yo iba en un carro en donde llevaba cemento para hacer casas, porque yo también estaba haciendo. ¿Y eso sí le pasó? Eso sí me pasó, pues claro que nos pasó. ¿Cómo fue eso? Al teniente Mejía y a mí íbamos bajando de una ladrillera cerca al barrio Bolívar 83 y allí nos tiraron las granadas. Mire, Vicky, estos eventos a los cuales uno habla y que muy seguramente este señor hará referencia, él los minimiza y los cuenta como una anécdota. Y los cuenta como algo que pasó y que son los medios que él justifica para conseguir sus objetivos. Pero no hay que minimizarlos, porque todo lo hace en forma casi que burlesca, irónica, como que no le da importancia. Sí, él no le da importancia a nadie, pero estamos ante una persona que tiene esa formación y hoy en día es el presidente. ¿Y él lo reconoció a usted como el oficial del ejército o suboficial del ejército que lo capturó en Zipaquirá? No sé si me haya reconocido, pero lo cierto es que hablamos del tema y de las pocas cosas que pudimos ahí entablar, y al día siguiente también, que fueron 2 eventos, pues encontramos todas esas casualidades y... No, pero hábleme de esas conversaciones. Sí. ¿Usted le dijo, yo lo capturé a usted? Claro, eso sí, yo fui el que... Cuénteme todo, ¿cómo fue? No, le dije, yo soy tal persona. O sea, se paró y me dijo, coronel, ¿cómo está? ¿Usted me recuerda? No. Le dije, yo lo capturé a usted en Zipaquirá. El tipo primero se asombró, la señora de él estaba al lado, y después... Verónica Alcocer. Sí, Verónica Alcocer. Ella. Y después me dijo, es que yo era un romántico en la guerra. Y le dije, pues más que romántico, era muy malo. Así se lo dije. ¿Muy malo le dijo? Sí, así le dije yo a él. ¿Y él qué dijo? ¿Qué cara hizo? No, le digo igual. Y me dije, yo a usted fue el que le tiré las 2 granadas. Y le dije, sí, claro. Por eso es que después lo capturé. Estas fueron mis palabras. ¿Y pasó algo más? No, no más. Después de ahí
no lo volví a ver, ni me interesó verlo, ni nada más. Entiendo. Sí, no me da mis principios para estar al lado de una persona así, viendo lo que está ocurriendo en este momento. Y aquí uno de los mensajes que yo sí le quiero dejar a la gente es que él ve muy normal esto que está haciendo de su famosa paz total. Él no ve, así como minimiza el hecho de tirarle una granada a un oficial, así minimiza los crímenes, las tomas, los atentados que hace el ELN y la FARC a la tropa y a la población civil, porque él eso lo ve como normal. Es muy difícil cuando usted trata de decirle a una persona lo que está mal, pero él está convencido que está bien. Por ahí no es el camino de tratar de que él entienda, ¿no? Él ve esa situación como normal. Mire que hay alguien que dice, en este país, los hechos malos hay que combatirlos y llevarlos a la justicia, pero no hay que legalizarlos. Y es lo que nos está pasando. Están legalizando los hechos malos. Pues un día nos dijo que qué pasaría si los delitos los dejamos de volver delitos y creamos una legislación para que no lo sean y así hay menos delitos. Esa es la concepción de este señor. Eso es para que todos pensemos en Colombia. ¿Hacia dónde vamos? Y ellos no dejan de pensar. El problema de la gente buena y la gente de ese tipo es que ellos no descansan la mente, no descansan un domingo, no descansan un 31, porque siempre están tratando de llegar a los objetivos. Nosotros, la gente buena, descansamos un sábado, un domingo, una fiesta, unas vacaciones. No, ellos no. Y ante ese peligro nos estamos imponiendo. No es solamente él, son los que lo rodean. No es solamente él, son las personas que lo siguen y los que están en el círculo más cercano. Yo no sé qué consecuencias iré a tener esta entrevista, muy seguramente amenazas y todo. Pues tomaremos las medidas del caso, o mi familia. Pero yo tengo que tener el valor civil, porque ya soy militar en retiro, para poder decir que tenemos una perfecta amenaza. Una amenaza en donde o cogen esta nación y la voltean, o nos unimos los buenos y no dejamos que esto pase. ¿Cómo nos unimos? Pues a través de lo que nos da la ley. Es mi conclusión o mi mensaje. Coronel, ¿usted cuántos años tiene hoy? 59 años. ¿Y en esa época tenía cuántos? ¿En el 85? 20 años. Era un jovencito. Sí, señora. ¿Es la primera vez que usted sale y da la cara y dice, yo capturé a Gustavo Petro? Sí, hay otros periodistas que ya lo saben, pero sí, es la primera vez. ¿Qué pasó? Mire, hubo una denuncia, perdóneme una cosa, hubo una denuncia del capitán Díaz, que luego se volvió general, contra el M-19 y Gustavo Petro por lo que le pasó. Él no sabe que él no lo ha hecho. ¿Nunca denunció? Yo un día lo llamé y le dije, oiga, mi general, ¿usted por qué no dice esto, lo que le pasó? No. ¿Qué dijo? Él que no lo hacía. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por temor? Yo creo que por temor, sí, claro. Sí. Yo creo que por temor. ¿Qué testigos hay de esta historia que usted me ha contado hoy? Mi general Mora. ¿Sí? Jorge Enrique Mora. Que a veces me toma el pelo. Ajá. ¿Qué le dice? Esto. Jamás le digo que a veces me toma el pelo y me bromea. Me dice, sí ve lo que pasó. No más. Arias Cabrales. No, Arias no, mi general Mora. Pero Arias Cabrales también fue testigo de eso en ese momento, porque si era la segunda instancia. Pero yo no, pero es que Vicky, yo era integrante de un batallón. Y era chiquito. Arias, claro, y mi general Arias era el comandante de la brigada. Claro. O sea, yo no tenía ese rango. nivel. Sí. Pues no, en la jerarquía militar el comandante de brigada, comandante de batallón. Y el comandante de batallón era mi general Mora. Yo era un comandante pelotón, apenas. Entiendo. Entonces, él es testigo.
Mis compañeros de curso lo saben también. Pero pues yo pienso que se obró de acuerdo a la ley en ese momento. Y como se obró de acuerdo a la ley, pues este presidente está vivo. Si hubiéramos hecho lo que no se debería hacer, como lo hemos visto a través del tiempo, con muchos enemigos, pues otra sería la cosa. Por eso es que, reitero, el ejército respeta los derechos humanos. ¿Qué pensó el día que Gustavo Petro fue perdonado por el Estado? Así de sencillo, en medio del proceso de paz. Si por algo salió, yo no sé en qué circunstancias salió, si él fue amnistiado o no fue. Realmente no me ha interesado saber por qué salió. Lo que sí sé es que salió. Pero pues no me daba a mí para mí es una inconsistencia que alguien que está por porte ilegal de armas y terrorismo haya sido amnistiado. Creo que los amnistiados eran por rebelión, por delitos de rebelión. Pues, coronel, muy agradecida con este testimonio. Una pregunta. Un día en una entrevista cuando era candidato, Gustavo Petro me dijo que el M-19 era un grupo de muchachos y jóvenes rebeldes. ¿Usted lo ve así? Pues si usted ve un grupo de muchachos y jóvenes rebeldes que encuentran a unos soldados bachilleres de buenos colegios en Bogotá, prestando un servicio a la patria, y están haciendo una labor psicológica de acercamiento a la población, y los agarra a bala todas las noches, amparándose en un cese bilateral, porque sabía que nosotros, como ejército, teníamos que respetar lo que manda el gobierno, manda el presidente. Pues yo no le veo nada de rebelde a eso. Mire, Vicky, nosotros teníamos que asegurar algunos campos por Zipaquirá cuando un señor apellido Gutiérrez, que le decían el papero, no era un delincuente, ese señor lo iba a secuestrar Petro. Fíjese las ironías de la vida, ese papero es el papá de un concuñado de él, de ese que anda por ahí todo cuestionado. Un concuñado de él. ¿Sabe quién es? ¿Un Gutiérrez? Ajá. Ellos tenían que ir escoltados o los llevaban al colegio en helicóptero porque Petro y el M-19 los iba a secuestrar. Ese señor Gutiérrez, que por ahí lo tienen en situaciones con Alex Saab y con unas vacas y no sé qué, que es casado con una hermana de esta señora Alcocer, que son hermanas. Ajá. Esos eran hijos de ese papero. Mire cómo da de vuelta en la vida. Que han dicho que él le ayudó en las campañas a Petro y no sé qué. Ese señor, el papá de ellos, era secuestrable por Petro. Y teníamos orden que cuando iba, porque era una persona que tocaba asegurar, pues teníamos que ir nosotros a asegurarle su aterrizaje para que revisara las fincas porque no podía ir. Es cierto que la célula del M-19 en la que estaba Petro en Zipaquirá robaba los carros de leche. ¿Qué tipo de acciones delictivas hacía Gustavo Petro? Sí, pues eso fue en Zipaquirá, pero también fue en Cali, fue en varios sitios. Ajá. Pero sí, lo hacían sin armas, lógicamente, pero pues con sus disfraces del M-19 y sus pasamontañas y sus cuestiones de esas. Pero mire usted que Petro, en medio de todo, si el M-19 estaba en un proceso de paz con Belisario y él hacía lo que hizo con la toma del Palacio de Justicia y demás, era casi que era como un disidente de los otros. Siempre estuvo efectuando y ejecutando lo que él le parecía. No seguía directrices. Es una persona sola que tiene que ejecutar lo que él quiera. Lo que él se propone tiene que hacerlo, a costa de lo que sea. No sé si eso sea admirable o no, pero para hacer el mal es muy peligroso. Pues muchas gracias, coronel. Gracias por acompañarnos. Vicky, gracias y simplemente espero que esta entrevista
quería decirle esto, y es, ¿quieren descifrar la paz total? Mire, es el sometimiento de una comunidad trabajadora, industrial y empresarial que ha hecho que su trabajo y su sacrificio se convierta en bienestar para su familia y a quienes se les da empleo para producir riqueza y un futuro. Ellos en la paz total están discutiendo un grupo en donde no es una negociación de una parte que representan a la clase buena de este país, sino un acuerdo entre enemigos que discuten quién se va a quedar con la mejor parte de lo que alguna vez produjeron y heredaron. En esas conversaciones de paz total y demás, no hay nadie que esté representando a la gente buena, ni siquiera la Forí, porque la Forí lo tienen aparte. Y de ahí para allá, pare de contar. Los oficiales que están allí metidos en esas conversaciones con el ELN y demás, siempre han sido oficiales cuestionados que no han sido del todo patriotas. Entonces, toda la gente ha sido escogida y están discutiendo allá, pero nadie está peleando por el empresariado, nadie está peleando o defendiendo la tradición, lo que se ha heredado del trabajo de los padres. Nadie lo está haciendo. Estamos a la voluntad de un poco de gente que está contra la gente buena. Esa es mi opinión de toda esta cuestión. ¿Se quiere despedir de esta entrevista diciéndole algo a Gustavo Petro? Decirle algo al presidente Gustavo Petro es realmente unas palabras al aire. ¿Por qué? Porque lo que diga usted, lo que diga yo, lo que diga cualquiera, no lo va a tomar para sí. Va a ejecutar su voluntad. Yo pudiera decirle que recapacite, ¿no? ¿Cuál recapacite? Es que no se está dando cuenta que hay gente que está sufriendo, gente que votó por él y que hoy en día un motociclista, un tipo que usa una moto, que la moto lo cargaba con 10,000 pesos, la tanqueaba con 10,000 pesos, hoy la tanquea con 25, 30. Esas personas que él les quitó los carros que recogían basura y chatarra en Bogotá, que andaban en una zorra, como le decían aquí, esos carritos con un caballo, y que hoy tienen un carro que él mismo lo hizo. Esos carros están pagando más gasolina. ¿Para dónde se va esa plata? ¿Para dónde se va ese dinero? Si es que antes los impuestos servían para eso. Miremos a ver si todo es con buena fe, pero yo creería que es con mala fe. Por eso es que no soy capaz ni siquiera ni de recomendarle, ni decirle que recapacite, porque finalmente va a ser su voluntad. Tenemos la gente buena que ver qué hacemos para que eso no pase. Pero estamos ante un gran riesgo. Y ese es mi análisis personal, con referencia al Petro que conocí hace 40 años y que sigo viendo hoy. ¿No ha cambiado? No, no ha cambiado. A pesar de que hizo la paz. Es que él no ha hecho la paz. ¿Cuál paz? Si es que él sigue armado. ¿Cómo así? Hoy, él sigue armado en su espíritu. Él sigue armado en su espíritu. Él sigue armado contra quien lo contradice. Él sigue armado contra quien no piensa como él. Entonces, por él votaron, no sé, 10 millones de personas, y el resto de 40 millones de este país que no pensamos como él, ¿qué? Somos sus enemigos. Entonces yo como enemigo le estoy recomendando que haga algo o despedirme de él. No, él hace lo que quiere y está entrenado para eso. Coronel, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Vicky, con mucho gusto. A ustedes gracias, señor. Y a cuidarse mucho. Gracias, coronel. Sí, a ustedes señor. gracias. Esto es Semana.